Ok, chicos, pues muy buenas tardes. Les agradezco su presencia en este ejercicio. Y pues bueno, quienes han estado ya conmigo en algunas sesiones de oratoria, pues siempre es muy peculiar el tema de comentar quién es el padre de la oratoria, ¿no? Y el padre de la oratoria tenemos pues que es un personaje de la antigua Grecia y que ustedes, alguno me podría decir, es finalmente el título de la lectura comentada de hoy. ¿Quién es el padre de la oratoria? Es Demóstenes. Correcto, Demóstenes. Y como ya lo decíamos, pues en algunas sesiones lo hemos comentado. Para quienes quizá no han estado, hoy lo sabrán. Y bueno, Demóstenes aparece en una caricatura, pues de hace algunos años, ¿verdad? Tampoco es tan reciente, pero bueno, finalmente es una caricatura. Y esa caricatura es La de Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla, correcto. Y si nosotros recordamos, si nosotros hacemos memoria de Demóstenes, de Don Gato y su pandilla, pues entonces vamos a encontrar a un gato que era tartamudo. Y precisamente esta situación se da en homenaje al Demóstenes de la antigua Grecia, que era tartamudo, quien se llegó a convertir en el padre de la oratoria, en el mejor orador de su época y pues de sus tiempos, ¿no? De tal manera, chicos, que hoy decido compartir con ustedes, realizar por primera ocasión este ejercicio, que yo espero que sea el primero de muchos, para platicar un poquito más de Demóstenes. Y finalmente, como el título lo dice, conocemos a Demóstenes como el tartamudo orador. Les he presentado ya este libro, que es de la editorial Porrúa, de la serie Sepan Cuántos, y pues bueno, se llama Discursos. Y en él se contienen los discursos o algunos de los discursos de Demóstenes. De tal forma que lo que vamos a comenzar a estudiar, porque también es un poquito extenso esta lectura, pues es el estudio preliminar de este libro que está escrito por Francisco Montes de Oca y que nos narra precisamente la época en la que surge este importante personaje para la oratoria. Nos habla de los conflictos que existían en aquel tiempo, nos habla del inicio de la vida de Demóstenes y nos habla de aquellos ejercicios que Demóstenes hacía. De tal manera que, bueno, comenzaré a realizar la lectura. Si en algún momento ustedes necesitan, quieren que nos detengamos a comentar algún fragmento, me levantan la manita o encienden su micrófono, me interrumpen y sin ningún problema nos vamos al análisis de ese fragmento que ustedes gusten. Yo me iré deteniendo también en alguna parte para que ustedes puedan o para que vaya entre todos vayamos comentando la lectura. Espero que se entienda la dinámica y bueno, entonces vamos a comenzar. Estudio preliminar de Demóstenes. Nos habla este estudio preliminar primero de lo que se vivía en Grecia en aquellos tiempos del joven Demóstenes. La prolongada guerra de Peloponeso privó de su flota y de su imperio a una Atenas sumamente empobrecida en hombres y en recursos. Mas no tardó mucho la ciudad en levantar cabeza. El estratega Conón, que había escapado al desastre de Egospotamos y no había querido someterse a Esparta, se pasó al servicio de Persia y siguió hostilizando la flota lacedemonia. Atenas, Corinto y Tebas, sostenidas por el oro del gran rey, formaron una coalición contra Esparta, que se vio obligada a llamar de Asia a Agesilao y a su ejército, a abandonar a los griegos de las colonias asiáticas y a firmar la paz de Antálcidas. Las discordias de los griegos convirtieron a Persia
el coloso de pies de barro en árbitro de la situación. Nos dice entonces que existía en aquella Atenas una guerra, se estaba recuperando, sin embargo, se veía empobrecida tanto en hombres como en recursos. Nos sigue diciendo el texto, Tebas se alió con Atenas, que tejió en 377 a.C. su segunda confederación marítima, más liberal y flexible que la primera. El ejército espartano, invencible durante mucho tiempo, supo de la derrota en Leuctra y Mantinea. Con el apoyo de Persia se consiguió la efímera hegemonía tebana. No tardó en encarar graves dificultades la nueva confederación marítima de Atenas. Rodas, Quíos, Bizancio. Las principales ciudades se sublevaron. Atenas tuvo que resignarse a su pérdida. El espíritu cívico ya no raya a la altura que alcanzó cuando Pericles. Los juegos intelectuales de los sofistas, para quienes no hay nada sagrado, la derrota, la desmoralización causada por las contiendas siempre renacientes entre los estados griegos, así como los males que aquejan a la sociedad, el enriquecimiento excesivo de algunos y empobrecimiento de la masa, todo eso mina y disgrega el patriotismo. El ejército ateniense, formado exclusivamente por ciudadanos durante el siglo anterior, ahora está integrado sobre todo por mercenarios extranjeros. Para colmo, hacia el 355, el hombre más influyente en política es Éubulo, íntegro y excelente financiero, pero partidario de la paz y del acercamiento con Macedonia. Filipo II, primero regente y después rey de Macedonia, conoce bien a los que van a ser sus adversarios. De los 14 a los 16 años vivió como rehén de los griegos en Tebas, al lado de Pelópidas. Reorganiza su reino. Cuando en 356 estalla la guerra sagrada que divide a toda Grecia en dos campos antagónicos, dispone de un tesoro bien provisto y de un aguerrido ejército de 30,000 hombres. Va a comenzar el duelo que enfrentará a Demóstenes con Filipo durante casi 20 años. ¿Cuál es el punto central de este inicio de la lectura? Atenas viene de una derrota, nos dice, y surge un personaje al que conocemos como Demóstenes, cuyo principal enemigo, de cierta forma, será Filipo. ¿Esto por qué? Porque hay una confrontación entre dos naciones, porque Atenas está siendo sometida. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Y también nos narra en líneas más adelante el texto que Demóstenes ayudó a que su pueblo se levantara de esta derrota y pudiera dar la batalla que necesitaba dar, aunque a final de cuentas Demóstenes se desarrolla en una etapa en donde la polis de Atenas en Grecia va en declive, ¿sí? Hablando de Filipo, en este sentido, la lectura nos dice que él se apodera de las ciudades tracias que aún poseía Atenas, ataca a Olinto, su aliada, y la conquista. Interviene también en la Grecia central contra los focenses, sacrílegos que han echado mano de las riquezas del santuario pítico, y a quienes sostienen los atenienses contra tébanos y tesalios. En 346, Demóstenes no tiene más remedio que resignarse a la paz de Filócrates, por la cual renunciaba a su ciudad a Anfípolis, Potidea y Cardia. Una embajada ateniense de la que forma parte Demóstenes y Esquines se dirige a la corte de Filipo a fin de recibir su juramento y el de sus aliados. El monarca da largas al asunto. Le conviene retardarlo para sacar mientras tanto todo el provecho posible. Como parece que entró en su juego alguno de los 10 embajadores, se entablará un proceso en 343 a la embajada. En el 340 se apodera Filipo de algunas naves comerciales atenienses. Nuevamente se desencadenan las hostilidades. El Macedón sitia a Bizancio, lugar clave en los estrechos. Atenas envía a Ofoción a la cabeza de la flota y Filipo no tiene más remedio que levantar el sitio.
pero va a ser otra vez Delfos el centro de acontecimientos que favorecerán los designios del monarca. Esquines logra que los miembros de la anfictionía condenen a los locrios de Anfisa, vecinos de Delfos, acusados de haber cultivado el valle consagrado a Apolo. Se desata una nueva guerra sagrada y Filipo, que forma parte de la anfictionía, se aprovecha para invadir con sus huestes la Grecia central, a título de brazo secular del dios Delfos. Se apodera de la ciudad focense de Elatea, a 3 jornadas de la frontera ática. La conmoción de Atenas es inmensa. Demóstenes convence a su pueblo de que se tomen medidas de urgencia y persuade a los tebanos de que se alíen con los atenienses para defender juntos la causa de la libertad. No se puede, empero, luchar contra el destino, y en 338 la falange macedónica aplasta en Queronea a atenienses y tebanos. Es el fin de la Grecia libre. Nos dice aquí algo muy interesante, lo que les decía que íbamos a encontrarnos. Demóstenes convence a su pueblo de que se tomen medidas de urgencia y persuade a los tebanos de que se alíen con los atenienses para defender juntos la causa de la libertad. Hay una frase que no recuerdo en este momento el autor, pero que he compartido con algunos en sesiones de oratoria, en donde hemos comentado que todo aquel que es un buen orador es un buen líder. Y aquí lo estamos viendo claramente en la figura de Demóstenes. A pesar de las hostilidades, de las derrotas que está viviendo en su pueblo, convence a su propio pueblo y al pueblo vecino, en este caso a los miembros pues de esta comunidad eran los tebanos, les convence de poder realizar las acciones necesarias para defender juntos la causa de la libertad. Y según el punto que quería comentarles, pues la historia nos marca, nos dicen algunos autores que finalmente todos los que son líderes es porque son buenos oradores, y estos buenos oradores todos tienen estatuas. Quizá es un punto en el que no nos hemos fijado, pero todos los que tienen alguna estatua es porque han sido buenos oradores, porque han convencido a su pueblo de hacer algo, de levantarse en armas para conseguir la libertad, como por ejemplo Miguel Hidalgo, y finalmente pues fue un orador que llamó al pueblo a levantarse en armas para poder realizar pues la liberación de las autoridades, porque recordamos que Miguel Hidalgo no quería ser independiente, Miguel Hidalgo quería que el rey fuera Fernando VII, ¿no? A lo que yo voy pues es que todos aquellos que son buenos oradores son personajes que son merecedores de un estatua. Y no es precisamente que lo digamos nosotros, sino simplemente que la historia nos lo dicta así. A donde miremos y volteemos y veamos que hay una estatua, es porque esa persona que tiene una estatua es un buen orador, porque tuvo la capacidad de convencer y conmover a esas personas de que hicieran algo en favor de la comunidad o por ellos mismos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna opinión hasta este momento? Creo que no. Continuamos entonces con la lectura. Filipo se convierte en jefe de la Confederación Panhelénica constituida en Corinto y prepara la gran expedición contra los persas, que será la réplica histórica a las acometidas de Darío y de Jerjes contra la Heladi. Ya había atravesado el ejército macedónico el Helesponto y acampado en la Troade cuando fue asesinado Filipo en 366 por un noble macedonio. Le sucede su hijo Alejandro, de 20 años, dispuesto a continuar la empresa, pero antes tiene que enfrentarse a una revuelta en Grecia. La reprime con celeridad y para que sirva de escarmiento, destruye la ciudad de Tebas. Después se embarca rumbo al Asia, dejando a Antípatro el gobierno de Macedonia
y la vigilancia de Grecia. Tiene lugar en los años siguientes la conocida epopeya del nuevo Aquiles. La victoria de Gránico sobre Darío III Codomano abre al macedonio toda el Asia Menor. En Isos, a la entrada de Siria, derrota de nuevo el ejército persa. La familia y los tesoros de Darío caen en manos del vencedor, que conquista Fenicia. Después se encamina a Egipto, donde funda Alejandría. Una tercera victoria decisiva, la de Arbela, consuma la ruina del imperio persa. Alejandro entra en las capitales de Babilonia y de Susa. Darío es asesinado en la huida por uno de sus sátrapas. Alejandro prosigue su marcha triunfal hasta los límites orientales del imperio. Ya en las fronteras de la India se va apremiado a regresar. En 323 fallece en Babilonia a los 33 años de edad. En 13 años de reinado ha conquistado para el helenismo el inmenso imperio asiático de los aqueménidas. Al enterarse los griegos de la muerte de Alejandro, hicieron lo mismo que a la muerte de Filipo. Se sublevaron, porque aún no estaban maduros para la servidumbre. Esta es la guerra lamia o lamiaca, en el curso de la cual el gobernador Antípatro llegó a verse bloqueado en la ciudad de Lamia, mas no tardó en volver a tomar la delantera y en someter a Atenas. Los oradores, patriotas, Demóstenes, Hipérides e Himereo, que habían soliviantado al pueblo, debían perecer. Antes de pasar a ocuparnos de Demóstenes, conviene que hagamos referencia a una circunstancia política de la antigua Grecia que ha condicionado en nuestros tiempos la apreciación del orador como hombre público. Hecho fundamental de la historia griega en los siglos que van desde Homero hasta Alejandro en la polis, considerada como la forma definitiva de la vida del Estado y del espíritu. Esta estructura multiforme, como la variedad individual del paisaje griego, había desplegado toda la riqueza de vida interior y exterior de los pueblos helénicos. Y cuando, después del despertar de una comunidad espiritual panhelénica, la evolución operada en el campo estatal condujo al agrupamiento de las unidades pequeñas en estructuras federativas, la existencia independiente del Estado-ciudad siguió siendo el límite ante el que tarde o temprano tenían que estrellarse las nuevas necesidades. El problema de la estructura de la polis ya no se cayó nunca desde su primera transgresión por la política imperial ateniense bajo Pericles, que degradó a los confederados al plano de simples súbditos. La hegemonía espartana, al recoger la herencia de poder ateniense después de su triunfo en la guerra de Peloponeso, hubo de asentar su prepotencia sobre el reconocimiento formal de la autonomía de las distintas ciudades. Este régimen fue confirmado también en la paz sellada en Antálcidas, después de la insurrección de los estados griegos contra los triunfadores espartanos en la llamada Guerra de Corinto. Es cierto que, para Esparta, la fórmula de la autonomía de los estados griegos era también el medio de impedir la formación de una contraalianza bajo la dirección de otro estado. Pero cuando tiró demasiado de la cuerda y atentó contra la libertad de los distintos estados, el resultado fue el derrocamiento de la dominación espartana. Desde entonces ya no pudo imponerse de modo decisivo la supremacía de ningún estado solo dentro del sistema estatal griego. Dicho en otros términos, el abandono del estado autónomo de la polis era algo tan incompatible con la mentalidad política de los griegos como lo ha sido hasta hoy prácticamente con la nuestra. La renuncia al principio de los estados nacionales para abrazar formas estatales más amplias. Y comienza ahora sí a hablarnos propiamente de Demóstenes. La imagen de Demóstenes ha estado sujeta en el curso del tiempo a cambios de juicio que tienen también su interés histórico. Para los siglos que siguieron a su resurrección en la época del Renacimiento, Demóstenes fue el hombre que despertó a los griegos a la libertad contra sus opresores. El cardenal Bessarion hizo publicar en latín en 1470 la primera Olíntica para excitar a la lucha contra los turcos. Es decir, utilizaron a Demóstenes a través de sus discursos para poder alentar a la lucha contra los turcos. Y nos dice que por primera vez en 1470
fue traducido estos discursos pues de Demóstenes a latín. Pero no solamente el cardenal Bessarion lo hizo o tradujo a Demóstenes a latín, sino que también Friedrich Jacob tradujo a Demóstenes al alemán. En tiempo de las invasiones napoleónicas para avivar la llama del entusiasmo entre sus compatriotas. Es decir, Demóstenes ha servido de inspiración para que un par de pueblos al menos se hayan levantado en armas o hayan emprendido acciones para dejar de ser esclavos, para dejar atrás ese yugo opresor que en algún momento existió. Uno de los últimos ejemplos de esta serie sería el Demóstenes del francés Clemenceau, poco después de la Primera Guerra Mundial, al que siguió en dirección diametralmente opuesta el libro de Engelbert De Rupp aus einer alten Advocaten Republik. La veneración por el insigne orador griego se dio el paso, en la centuria pasada, a un nuevo tipo de pensamiento histórico. Nos ha hecho ver que una subyacente ley del desenvolvimiento iba alejando a los griegos del antiguo ilimitado estado-ciudad y los empujaba hacia el imperio universal de Alejandro y hacia la cultura también universal del helenismo. Contemplada en esta nueva y vasta perspectiva, la figura de Demóstenes se ve reducida a un pequeño obstáculo en el curso de un proceso histórico ineludible. El descubrimiento del helenismo por Droysen trastornó la tradicional idea de la historia griega. A consecuencia de ello, será juzgada desde nuevos horizontes la actividad política de Demóstenes. La última lucha de los griegos por su libertad se convierte en un episodio insignificante comparado con las perspectivas mundiales que la gesta de Alejandro abrió a la influencia griega. Y Demóstenes pasa a un segundo plano con relación a aquellos que saludaron a Filipo como iniciador de una nueva época. A partir de la nueva interpretación, común a casi todos los historiadores del siglo XIX, ya no podrá considerarse el gran orador griego como el punto focal de una época, durante la cual osciló violentamente el péndulo desde el porfiado regionalismo de una gente arraigada de antaño hasta un universalismo que arrasaba las barreras nacionales. Pero el hecho de que la historia decidiese en contra de Demóstenes no invalida ni disminuye nuestro interés por el espíritu que le llevó a resistir las fuerzas de su tiempo. La historia de Demóstenes es algo más que la biografía de cualquier mero hombre de partido. Encarna un destino de significación universal, la caída de la polis, que había sido la forma típica del Estado griego a lo largo de su periodo clásico, habíase hecho ya inevitable que la vetusta y altamente desarrollada unidad de la vida griega manifiesta en la polis se disolviera en el cosmopolitismo del gran imperio. El fruto estaba en sazón y pronto a desprenderse. Este proceso puede parecerle del todo orgánico al historiador moderno, pero para quienes lo sufrieron en su vida cotidiana constituyó un acto de inaudita violencia contra el modo de ser moral y espiritual de la civilización helénica. La lucha de Demóstenes constituye uno de los aspectos más salientes de esta tremenda crisis y resultaría falso negar la grandeza histórica de esa lucha a muerte por mantener la polis, la ciudad-estado, tan solo porque el buen juicio nos demuestra a posteriori que no tenía remedio. En realidad, la pregunta que debemos hacernos es si la vida y la lucha de Demóstenes tuvieron un verdadero acento trágico o si fueron un juego de sombras. La respuesta dependerá de otras dos interrogaciones. Si los valores por los que combatía tuvieron densa realidad histórica o fueron ilusorios. Y si él luchó esta lucha al servicio de una convicción o si recurrió a astucias abogadescas movido por ambiciones o ventajas personales. Ambos problemas han encontrado ya la respuesta y Demóstenes, a quien incumbió el cometido de dar testimonio de la soberbia tradición de su ciudad en la hora del crepúsculo,
se ha convertido en la historia del pueblo griego en una figura prócer aureolada de auténtica tragedia. Nos dice el texto, pues, que Demóstenes pudo haber vivido en una época muy trágica y que por eso quizá su pensamiento y sus escritos se hayan perdido. Y después nos dice aquí también algo muy importante. Siempre les he comentado que la oratoria, para mí, desde mi punto de vista, tiene dos vertientes. Primero, la oratoria, que es el hablar con la verdad, que es el luchar por ideales, que es el dar voz a quienes no tienen voz. Y otra parte de la oratoria, que para mí es lo contrario, es la demagogia, en donde vemos únicamente nuestras satisfacciones personales, únicamente resolver nuestros intereses, lo que a nosotros nos va a convenir. Y quien realiza este estudio preliminar nos dice, la duda es entonces, ¿los valores por los que combatía Demóstenes tuvieron densa realidad histórica o fueron ilusorios? Primero eso, descubrir si fue por un tema real o si fue solamente un tema de ilusión, quizá de una realidad que existía en el ideal solamente de Demóstenes. Pero además nos dice, hay que comprender si Demóstenes luchó la lucha al servicio de una convicción. Es decir, si lo que él hizo, si su obra, lo que hoy conocemos, lo realizó por una convicción real, por amor a su patria, a Atenas, o si por el contrario recurrió, nos dice aquí, creo que aquí hay un par de abogados, la otra parte es que Demóstenes pudo haber recurrido a astucias abogadescas, movido por ambiciones o ventajas personales. Y yo creo que a final de cuentas, como lo menciona también el texto más adelante, pues esta duda es resuelta en tanto que al finalizar de leer el libro, pues nos vamos a dar cuenta que las aspiraciones de Demóstenes seguramente eran reales y que en definitiva él luchaba por defender a la polis, ¿no? En ese momento que era Atenas. Y el texto nos sigue diciendo, esta es una parte que a mí en lo personal este párrafo me fascina. Así como para los griegos era Homero el poeta, por antonomasia, así para la tardía antigüedad fue Demóstenes simplemente el orador. La fama de que gozó en aquella remota época explica que sean tan abundantes las fuentes para su estudio. Los alejandrinos no trabajaron científicamente ni sobre él ni sobre los demás oradores griegos, pero los tenían en su biblioteca y Calímaco compiló su catálogo. En la época imperial comenzó un estudio intenso de Demóstenes, como lo atestiguan los nombres de Dídimo, Dionisio de Halicarnaso y Cecilio. Los papiros nos han conservado fragmentos bastante extensos del comentario integral de Dídimo, dramático de la época de Augusto, a las Filípicas, abundante en varias noticias históricas. Los aticistas de estrecha observancia que proferían Alicias no lograron imponer su criterio y a partir del siglo I de nuestra era, encontramos ya siempre a Demóstenes en la posición indiscutida de máximo orador del mundo antiguo. Poco después se inician los esfuerzos por comprender y utilizar lingüísticamente sus discursos. Además de las biografías de los oradores del pseudo Plutarco y de los dos escritos de Dionisio de Halicarnaso, tenemos la biografía de Plutarco, una del retor Líbano con los argumentos de cada discurso, otra de Sósimo y otra anónima. Disponemos también de los 3 artículos del Sudas y de restos de comentarios antiguos. A mayor abundamiento, casi todo el contenido de los discursos de Demóstenes es material biográfico, y al igual que los de sus adversarios Esquines, Hipérides y Dinarco, tienen particular importancia para configurar la imagen del hombre. A Demóstenes le cabe el privilegio de ser la primera persona de la antigüedad acerca de cuya juventud poseemos una detallada información. Esto se debe en parte al hecho de haber vivido en una época en la que el espíritu griego había empezado a interesarse por el desarrollo de la carrera de los hombres importantes y allegaba datos al respecto. Pero se debe en mucha mayor medida a la circunstancia de que tan pronto como estuvo en edad de hacerlo, tuvo que acudir Demóstenes ante el tribunal
para demandar a sus tutores por malversación de su patrimonio y hubo de escribir a los 20 años una serie de discursos que nos han sido transmitidos junto con los discursos forenses y políticos de los años posteriores. Tenemos pues en Demóstenes a un hombre del mundo antiguo, a quien nos es dado conocer no meramente como un héroe de alguna más bien ficticia biografía escolástica, apañada siglos después de su muerte, sino como una persona real cuya vida discurrió en un ambiente real. Y esta parte, como les decía, para mí es muy significativa. Yo siempre les he comentado en las oportunidades que he tenido de impartir algunos talleres de oratoria, pues que bueno, yo no soy más allá de lo normal, soy un joven común y corriente, como todos ustedes. Eh, y lo que yo siempre les cuento acerca de lo que he podido hacer en la oratoria, pues es siempre con el ánimo de poder motivarles y de decirles que ustedes también pueden hacerlo. En este caso, el texto hoy nos indica también que Demóstenes fue un hombre y un joven común y normal de su tiempo. Un joven que vamos a ver a continuación quedó huérfano a los 7 años, me parece, ahorita lo vamos a corroborar, y que su padre, antes de morir, dejó a sus primos como albaceas de la herencia y a uno de sus amigos. Pero Demóstenes quiso recuperar la herencia, pero a final de cuentas, por las condiciones en las que se encontraba, no pudo hacer mucho. Sin embargo, nos dice el texto también, este estudio preliminar, que Demóstenes a los 20 años tuvo que comenzar a defender lo que era suyo. Tuvo que comenzar a escribir discursos y tuvo que comenzar a hacer también el papel de cierta forma de lo que hoy conocemos como abogados, porque también fundamental para, les digo, veo que hay aquí un par de abogados. En este tiempo en el que vivió Demóstenes, en los 380 antes de Cristo, pues tampoco existía propiamente la figura del abogado. Ya en este tiempo se va un poquito desarrollando, pero no se conoce propiamente como tal. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna duda hasta aquí? Creo que no. Muy bien. Continuaremos entonces ahora sí con la parte central de esta lectura, que es precisamente la vida de Demóstenes. Demóstenes es hijo de Demóstenes, del Demos de Peania. Nació en Atenas en el año 384 y provenía, como Isócrates y el Meteco Lisias, de una clase de ricos industriales. Su padre era dueño de una fábrica de armas. Próspero negocio cuando la guerra de la Segunda Confederación contra Esparta estaba en su apogeo y tenía otras fuentes de riqueza. Su madre era una escita mitad griega de Crimea llamada Cleóbula. Años más tarde, los opositores del joven Demóstenes se referían a él como a un escita y Esquines llegará a llamarlo bárbaro de habla griega. El viejo Demóstenes, es decir, el papá del joven que hoy nos ocupa, falleció cuando su hijo, Demóstenes, el padre de la oratoria, tenía 7 años y una hermanita de este tenía 5. En su testamento nombró albaceas a sus 2 sobrinos, a Fobo y Demorón, y a su viejo amigo Terípides, confiándoles al mismo tiempo la tutela de sus 2 hijos. Resultaron aquellos tipos unos deshonestos administradores del patrimonio y se quedaron con la mayor parte de la herencia. Era previsible que Demóstenes iniciaría una acción legal contra ellos en cuanto tuviera edad, pero esa edad fue también para él la de cumplir su servicio militar como efebo. Y la ley ática prohibía litigar durante esos años. Hasta que contó 20, no pudo sostener su caso ante el tribunal. El asunto debió ser motivo de prolongados disgustos en su vida familiar. Los discursos en los que Demóstenes manejó su propio caso contra los tutores señalan el comienzo de su carrera. En su construcción toda, y pese a la juventud del autor, revelan ya al adiestrado jurista y orador que ha elegido deliberadamente su medio. Es improbable que haya llegado a dominar esta forma de escrito
con vistas a la ocasión presente nada más, ya que detrás de ella se esconde un largo y difícil proceso de estudios que requiere años de preparación y al que solo una marcada predilección pudo inclinarlo. Durante la primera educación, parece que hubo de superar diversos defectos físicos, dando pruebas de aquella fuerza de voluntad que habría de asegurarle más tarde el dominio de las multitudes. Una antigua opinión muy autorizada niega al gran orador las cualidades externas propias de tal y lo presenta casi tartamudo, de voz ingrata y carente de facultades de improvisación. Si no pasan de ser leyendas escolásticas las que afirman que Demóstenes se metía piedrecitas en la boca para corregir la pronunciación, declamaba junto al estrépito de las olas del mar a fin de reforzar su voz y se recluía en una gruta para componer sus discursos, no deja de ser un hecho que ciertos defectos físicos suponían una desventaja para el innato talento oratorio que poseía el más grande de los oradores griegos. El fanático empeño y la acerada firmeza con que lo superó concuerdan con lo que sabemos acerca de la autoeducación de Demóstenes, todo el aparato técnico sin el cual el orador no existe, y que logran sin esfuerzo aquellos a quienes ha favorecido la naturaleza, tuvo que adquirirlo él a costa de mayores dificultades. Y esta es la parte que más me gusta, la que más me encanta, lo que yo siempre también les he comentado en los cursos de oratoria. Chicos, chicas, díganme, ¿quién de ustedes es tartamudo o tartamuda? Levanten la mano. Y por supuesto que ninguna de ustedes es tartamuda ni tartamudo. De tal forma que si entonces, si Demóstenes, siendo tartamudo, logró convertirse en el padre de la oratoria, pues yo estoy convencido que todos nosotros, los 7 participantes que estamos en esta sesión, podemos ser buenos oradores. Y nos habla aquí de algo muy importante siempre. Nos habla primero de la fuerza de voluntad de Demóstenes. Siempre se los he dicho. Y ustedes conocen perfectamente cuáles son las 3 claves, más un consejo extra que siempre les doy para aquellos que pretenden ser buenos oradores. Primer clave, leer. Segunda clave, leer. Tercer clave, leer. Y la última es practicar. Y nos habla aquí de fuerza de voluntad. Cuando tenemos nosotros fuerza de voluntad, entonces repetimos y repetimos y repetimos nuestro discurso hasta que nos sale bien, hasta que podemos realizarlo de una forma correcta. Y finalmente cierra también este párrafo. Nos dice que Demóstenes no habría logrado sin esfuerzo. Demóstenes no hubiera logrado sin esforzarse ser el orador que fue, puesto que además tenía mayores dificultades que una persona normal. Y aquí hay 3 ejemplos muy puntuales que también a mí me gusta remarcar mucho. El ejercicio que realizaba Demóstenes metiéndose piedras en la boca para poder realizar ciertos ejercicios que le dieran soltura a su lengua. Esto, por supuesto, tiene que ver con lo que ya hablábamos de la fuerza de voluntad. Y nos dice además que Demóstenes practicaba frente a las olas del mar. Y cuando las olas del mar se encontraban en su mayor apogeo, Demóstenes trataba de dar un discurso elevando la voz de forma que se escuchara más su voz que el sonido de las olas. Y finalmente nos dice también que Demóstenes se recluía en una gruta, en una cueva, para poder componer sus discursos. Y hay alguna otra crónica que nos relata también que Demóstenes se recluía en estas cavernas, en estas cuevas, y no salía hasta no haber aprendido sus discursos. Él no quería que nada le distrajera para poder ser un buen orador. No nos habla más que de constancia, perseverancia, esfuerzo, de hacerlo una y otra vez. Si nosotros nos empeñamos en ser los mejores oradores, seguramente vamos a lograr serlo. Y no solamente los mejores oradores, sino también
los mejores líderes, los mejores en nuestra clase, los mejores en nuestras escuelas, los mejores en nuestra colonia, en nuestro partido político, etcétera, etcétera. Si nos lo proponemos y lo repetimos, entonces tengan por seguro que lo vamos a lograr. Continuamos con la lectura. Les repito nuevamente, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere comentar algo, levanten la mano o encienda su micrófono y sin ningún problema puede realizar el comentario que crea pertinente. Continuamos pues. No deja de ser sorprendente que hasta el fin de su vida, Demóstenes, el más altamente reputado de todos los oradores, tuviera razones para envidiar a cualquier improvisador fluido y se turbara ante un ataque imprevisto. Es decir, esto siempre pasa y hasta a Demóstenes le pasaba. Siempre podemos llegar a ponernos nerviosos en algún escenario y es de lo más normal que nos equivoquemos. Pero no nos vamos a quedar únicamente en ese equivocarnos, sino que vamos a respirar, vamos a volver a iniciar o a retomar la idea y vamos a enfrentarnos con todo ese entusiasmo al auditorio que tenemos frente. Esta limitación le deparó una de las situaciones más penosas y mortificantes de toda su carrera de orador, cuando en la cúspide de su fama y como miembro de la embajada ante Filipo de Macedonia, se quedó cortado en una réplica y tuvo que interrumpir el discurso en presencia de su odiado rival Esquines. Un episodio más de la vida de Demóstenes. Se equivocó en algún momento, se le olvidó el discurso y tuvo que interrumpirlo y quizá retomar la idea. Como les decía, no pasa nada. En Demóstenes luchaban la pasión explosiva y la tesonera voluntad contra una disposición atrabiliaria hasta la torpeza. Podemos sin esfuerzo comprender por qué sostuvo que el arte de decir era el factor principal en toda oratoria, si recordamos que al principio le fue negada la aptitud para ello. Con todo, se requiere algo más que un mero hombre de letras, con un arte de hablar adquirido para enardecer a una muchedumbre tímida e indecisa en un momento de verdadero peligro. En esas situaciones podemos reconocer en Demóstenes al orador nato que extrae su fuerza de profundidades interiores mucho más hondas que cualquier técnica del decir o del ademán. Con el mismo empeño con que superó defectos físicos, trató de formar su espíritu. Si hemos de hacer caso a Cicerón, leyó con detenimiento a Platón, al que acaso llegara a escuchar. Quiere la leyenda que, arrebatado de admiración hacia Tucídides, transcribiera hasta 8 veces su historia con el fin de asimilar su poderoso estilo. Lo que sí es indudable es la influencia del historiador, la imagen de la grandeza ateniense que extrajo de su obra, que fue decisiva en su vida y en su actuación. Una dudosa tradición lo vincula con la escuela de Isócrates. Sin embargo, por más que Isócrates alardeaba de sus más destacados discípulos, nunca mencionó a Demóstenes. Responde mejor al carácter de nuestro orador el asistir a la escuela de un especialista, como Iseo, concentrándose sin desvíos en un propósito definido con vistas a la próxima contienda, que no al dedicarse con aquel a declamaciones retóricas escolares. Además, para equiparse técnicamente pudo recurrir a manuales inéditos de los maestros más conocidos, copias de los cuales circulaban de mano en mano entre los estudiantes de entonces. Tal autodidactismo produce la impresión de algo característico de Demóstenes, quien supo, con certero instinto, encontrar en cada cosa algo de lo cual pudiera aprender. También los discursos publicados de Isócrates tuvieron a su alcance y pudo aprender de ellos el arte nuevo de construir rotundas cláusulas en el que Isócrates no tenía par. Para este retórico, la frase ideal era un fin en sí, absoluto y terminante. En sus discursos se suceden unas a otras con dignidad solemne y cada una de ellas es una obra de arte completa que puede ser gozada por sí misma. Demóstenes, orador activo, rehúsa someterse incondicionalmente a esta nueva manera artística que emana de las cumbres de la teoría y reacciona contra la inmutable monotonía de la académica retórica de tribuna de Isócrates, lo cual no obsta para que en ciertos pasajes intencionados emplee la cláusula isocratina con calculada efectividad y sea capaz, si desea adoptar cierta actitud peculiar, de estilizar discursos enteros a la manera de Isócrates.
Nos dice que muy probablemente Isócrates haya sido uno de los maestros de Demóstenes. Sin embargo, pues bueno, no existen registros porque nos menciona el texto que Isócrates presumía mucho a sus alumnos más destacados, ¿no? Según una narración que tiene visos de anécdota, su pasión por la elocuencia se habría despertado cuando el pedagogo lo condujo a escondidas a la asamblea donde Calístrato se defendía hábilmente frente a quienes lo acusaban de haber provocado la pérdida de la localidad de Oropos en la frontera norte del Ática. El adolescente Demóstenes habría recibido allí una impresión decisiva sobre el poder de la palabra. La parte de verdad que hay en esta historia transmitida por Plutarco no puede ser demostrada, pero tampoco hay por qué rechazarla sin más. Para su formación, no estudió Demóstenes ninguna rama definida del saber. En la Atenas del siglo IV a.C. no había alcanzado el derecho el desarrollo de una ciencia en cuyo estudio pudiera uno sumergirse. Lo que les comentaba, en el siglo IV en Atenas, en la época de Demóstenes, el derecho no era una ciencia, sino simplemente pues una forma quizá de defenderse, pero no iba más allá de eso. La ciencia jurídica no empezó realmente sino hasta el discípulo de Aristóteles, Teofrasto, quien puso los cimientos para un estudio sistemático de las cuestiones legales, y serían los romanos quienes llevarían la jurisprudencia a su perfección hasta donde era menester para el dominio práctico de las ramas del derecho entonces vigentes. Desde nuestro remoto punto de vista, resulta casi paradójico que un pueblo de tan alto genio teórico como el griego no hubiese acometido este aspecto de la vida con espíritu científico, pero así es. En los siglos VI y VII lo vemos meditar sobre la naturaleza de la justicia y la significación de un recto ordenamiento de la vida humana. Luego vienen, uno tras otro, diversos ejemplos de legislación en las ciudades y a medida que adelanta en su desarrollo la elaboración de las leyes, se convierte necesariamente en un estudio especial. El sofista Protágoras llega a considerar el conocimiento del derecho vigente como la parte más importante de la educación del adulto griego. Al mismo tiempo, el arte formal de la oratoria adquiere preeminencia en las ciudades y exige una rigurosa preparación por parte del orador, lo mismo en los tribunales que en la asamblea. A los griegos de este periodo no debía parecerles que existiera gran diferencia entre los unos y la otra, pues los tribunales vinieron a ser cada vez más el lugar donde se resolvían las disputas políticas y a su vez la vida política misma presuponía el conocimiento de la ley. El nuevo arte oratorio se reconoce a menudo por sus aspectos puramente externos, por la cuidadosa elección del lenguaje sobre todo. Las más antiguas muestras del mismo no pasan de ser simples declamaciones escolares destinadas a exhibir los alcances en el arte de elaborar temas del mundo de los mitos. Más pronto, se pasó a un tipo nuevo de literatura, el discurso forense, publicado en forma de libro, de los que se produjeron muchos, los que implica una demanda efectiva. Antifón y Lisias, los más señalados entre los primeros escritores de discursos de este tipo, no fueron oradores ellos mismos, sino maestros de oratoria, que consideraron las publicaciones como un medio de difundir ejemplos de su arte. Diferían de los sofistas por dedicarse a la profesión de logógrafos. Esto es, por escribir discursos para que otros los pronunciaran ante el tribunal, cobrando honorarios por el servicio. De manera que la retórica y la ciencia jurídica se fundieron en una profesión nueva, en la que se combinaban las funciones del escritor, del profesor, de la elocuencia y del abogado, la del logógrafo. Es la profesión que se vio obligado a ejercer Demóstenes durante algunos años. Otro punto fundamental, nos habla aquí de una nueva profesión, nos dice aquí propiamente que es una profesión. En realidad yo no había escuchado la palabra y no la había analizado hasta que no llegué a este libro, a esta parte, y es esa palabra, logógrafo. Y los logógrafos son aquellos que escriben los discursos para que alguien más los diserte. En algún momento quizá lo hemos llegado a hacer nosotros, ¿no? Y nos dice que esta nueva profesión combina las funciones del escritor,
del profesor de elocuencia o de oratoria y del abogado. ¿Sí? Y nos dice también el texto que Demóstenes en algún momento de su vida se dedicó a ser logógrafo, a escribir discursos para que alguien más los disertara. Ok, vamos a avanzar un poquito más para que también no nos cansemos tanto, ¿verdad? Está un tanto interesante. Ustedes indíquenme si vamos cerrando, si quieren que nos extendamos un poquito más. Bien, continúo y les leo. Cuando el muchacho quiso reivindicar ante los tribunales los bienes de sus tutores, los bienes que sus tutores le habían defraudado, como ya lo habíamos mencionado, pidió ayuda a Iseo, un logógrafo que ejercía en Atenas y era especialista en derecho sucesorio, y se dispuso a defender su propia causa. Citó en primer lugar ante el tribunal a Fobos, uno de los testimonios favorables a Demóstenes, fue considerado falso, por lo que se hizo necesario otro proceso. Cuando luego el acusado fue condenado por el tribunal a la restitución de 10 talentos, intervino el rico Onétor, cuñado de Afobos, que había fingido separarse de su esposa y pidió la devolución de la dote de ella, con lo que nuestro orador no pudo recuperar ese dinero. Nos muestra aquí un juicio, nos dice que ya nos había mencionado antes la lectura, que Demóstenes había quedado huérfano y que sus primos eran pues los albaceas de la herencia que le había dejado su padre. Sin embargo, pues en el juicio se defendió, por supuesto, pero no le fue fácil recuperar la herencia y a final de cuentas recuperó muy poco o prácticamente nada. Han llegado hasta nosotros 3 discursos contra Afobos y 2 contra Onétor, espléndidas pinturas de los círculos adinerados de Atenas por los años 70 del siglo IV, y en primer término de sus 3 tutores que se habían embolsado no solo las cantidades destinadas a recompensar sus gestiones, sino todo el dinero en depósito, y además habían mal administrado las fábricas hasta que casi nada quedó de ellas. Ignoramos si el futuro gran orador llamó a juicio a los otros 2 tutores, así como la conclusión de los 2 procesos iniciados. Es probable que Afobos llegara a un arreglo amistoso con su primo, el cual en realidad no recuperó casi nada de la herencia paterna. Los citados discursos, compuestos cuando su autor era todavía sumamente joven, revelan ya una oratoria madura. Muestran un genio precoz y que Demóstenes no fue nunca un principiante en estos menesteres. Defendía su propia causa. Se dispuso a ejercer la profesión de logógrafo, a que le forzaban por entonces sus escasos medios de fortuna. Parece que también enseñó retórica, mas no sabemos en qué grado ejerció esa actividad. Lo cierto es que no tuvo escuela. Debió dar lecciones a un grupo privado, al modo como lo hacían los abogados romanos todavía en tiempo de Tácito. Era la de logógrafo una profesión tan anónima, si es que podemos llamar la profesión, que difícilmente podía desarrollar una ética profesional, pues no tenía oportunidad de manifestarse la personalidad del escritor. El logógrafo no se encargaba de la causa del cliente como representante del mismo. Tenía, por el contrario, que desvanecerse por entero y convertirse meramente en el estilo, en la pluma de la persona por cuya boca hablaba. Eso requería una técnica especial, como la que Lisias había desarrollado ya hasta el virtuosismo, a saber, la de la etopeya, o arte de delinear el carácter de una persona en el texto que se le había dado para que lo pronunciara. Cuando nosotros disertamos un discurso, cuando nosotros expresamos nuestras ideas, tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestro estilo, no podemos forzarlo. Yo siempre les he dicho que de repente la oratoria tiene de cierta forma algunos momentos, algunos caracteres muy marcados. Sin embargo, yo siempre les he pedido o les he comentado que cada uno de nosotros debe de tener un estilo diferente. Y aquí nos menciona que la profesión de logógrafo pues es difícil, porque no es la persona misma la que está disertando el discurso, sino más bien pues tienes que insertarte en el pensamiento del tercero, ¿no? De la otra persona, que no eres tú.
Por eso nos dice también que, o nos cuestiona la lectura, si pudiera considerarse profesión, ¿no? Porque el logógrafo nunca aparece. Ningún ateniense que se preciase podía sentirse satisfecho por mucho tiempo con esta profesión, que lo obligaba a permanecer encerrado en su despacho. Licias estaba en una posición diferente, era meteco y no ciudadano por nacimiento. Lo propio se aplica a Iseo de Calcis, el profesor de Demóstenes, pero un auténtico ateniense de buena familia y con talento no hubiera tomado siquiera en cuenta semejante ocupación, a no ser que pudiera conducir a algo más respetado. Para Demóstenes era una etapa en el camino hacia la política, para Isócrates un paso hacia la profesión docente. Cuando Isócrates llegó a ser maestro de su propia escuela de retórica y política, no le gustaba recordar que había empezado su carrera redactando informes forenses, a pesar de que, como recuerda irónicamente Aristóteles, fajos enteros de sus obras primerizas yacían apilados como fondos muertos en los estantes de las librerías. Demóstenes, en cambio, no alude a su primera ocupación con tan constante menosprecio, pero sus rivales, Esquines y Dinarco, llegaron a mofarse de él porque aceptaba dinero por discursos escritos para otros. Como quiera que se han perdido la mayoría de los discursos forenses de Demóstenes, podemos concluir que no fueron considerados dignos de ser conservados. Aparte, los 5 discursos de su propio pleito con los tutores quedan unos pocos del primer periodo, cuando no pasaba de ser un simple logógrafo. Los casos a que se refieren no fueron importantes y aún no estaba cimentada la fama de su autor, pero han llegado hasta nosotros unos cuantos de ese tipo de la época de su incipiente actividad política, demostradores de que había llegado ya, entre tanto, a ser muy solicitado. Demandaban su ayuda no solo para procesos públicos, sino también para litigios privados, en los que se debatían cantidades importantes. Puede que no sean auténticos, todos los que consideramos tales, ya que circulan no pocas falsificaciones bajo el nombre de Demóstenes. La crítica más exigente solo reconoce como suyos 15 de estos discursos, incluidos los de la pugna por la herencia. En ninguno de ellos alcanza su autor la fuerza de las descripciones y la maestría de la epopeya que cabe apreciar en Licia. Recordemos el discurso contra Conón, que debate en tono drástico un asunto de extrema violencia. 8 de los discursos conservados se refieren a procesos en los que aparece un tal Apolodoro, problemático personaje implicado cada vez en una distinta acción legal. Es ciertamente de Demóstenes el discurso en defensa de Formio, que tan intensa luz proyecta sobre un determinado estrato de la sociedad ateniense de alrededor del 350 a.C. Formio había sido sucesivamente esclavo, ayudante y sucesor de los negocios del gran banquero ateniense Pasión, personaje bien conspicuo de su tiempo. Este lo nombró en su testamento tutor de su hijo Pasicles, menor de edad, el otro era Apolodoro, y le dio la mano de su esposa. Andando el tiempo se presentó una situación de esas que en ninguna época pueden resolverse sin recurrir a los tribunales. Se acusaba a Formio de haber retenido fuertes sumas después de la muerte de su esposa. Él y Apolodoro convinieron en un arreglo y este se declaró resarcido de una vez por todas, pero litigaba tan frecuentemente para cobrar lo que se adeudaba a su difunto padre que se le convirtió en hábito y 18 años más tarde se presentó otra vez ante el antiguo esclavo con nuevas reclamaciones. En una de ellas objetaba el matrimonio de su madre, una ateniense libre, con Formio, un esclavo de su padre. El discurso en defensa de Formio aclara, con numerosos ejemplos que menciona por sus nombres, que en Atenas, al igual que en otras partes, un banquero podía mantener intacto su negocio tras su muerte, entregando su mujer al hombre que hubiera escogido como sucesor, aunque este no hubiese sido de siempre un ciudadano libre. Formio se escuda hábilmente cuando Apolodoro lo ataca por ser de raza bárbara e indica que el agresor se hirió con su propia flecha por cuanto su padre, el financiero Pasión, había ido ascendiendo de la nada y obtuvo la ciudadanía de la misma forma que la obtuvo el propio Formio.
El discurso se cierra con un retrato poco halagüeño de Apolodoro. Es cierto que ha gozado de la ciudadanía una generación antes que Formio, pero la ha empleado en derrochar su dinero y querellarse contra todos los atenienses prominentes. A poco de concluirse el caso de Apolodoro, este acusó de falso testimonio a Estéfano, testigo de descargo de Fornio, y encomendó a Demóstenes la redacción de su informe. No es infrecuente que quien ha perdido un pleito legal piense que el abogado de la parte contraria es más hábil que el suyo y se dirija a sus puertas en la primera oportunidad. No parece que haya existido ninguna ley ateniense que prohibiera hacer esto, aún dentro del mismo proceso. Ni nos resulta sorprendente si tenemos en cuenta la diferencia esencial entre el redactor de discursos atenienses y el abogado de nuestros días. Probablemente no fueran raros estos ejemplos en el ejercicio de los logógrafos. El caso es que como comenta Plutarco, Demóstenes tomó de su propia panoplia las armas para las dos partes en pugna, lo que no dejó de irritar a ciertos contemporáneos. Sus enemigos tuvieron noticia de ello y Esquines lo aprovechó en cuanto se presentó ocasión propicia. Parece que no faltaron razones para obrar así. Apolodoro había demostrado ser útil al partido antimacedónico y estaba decidido a apoyar el que pasaran a los fondos de guerra las sumas que se atribuían como cuotas de entrada para el teatro. Podía ser un aliado de Demóstenes y había de procurar su apoyo, pero cualesquiera que fuesen las circunstancias, no deja de herir nuestra sensibilidad el hecho de que el mismo autor que trazara ese retrato de Apolodoro al final de su discurso en defensa de Formio, caricaturizara ahora a Formio con no menor causticidad al final de su pieza contra Estéfano. Queda claro con esto que el logógrafo no era más que un instrumento viviente en manos de las personas para quien redactaba, aun cuando Demóstenes no trabajara para ambas partes, sino una vez en su vida, la manera como se oponen el uno al otro en este ejemplo extremo, los retratos de los dos antagonistas denota qué arte tan irresponsable practicaba el redactor de discursos y a cuán poco le comprometía. Demóstenes no podía sentirse a gusto en esta esfera, a la que había sido llevado por la necesidad y por sus grandes dotes oratorias. El mismo crecimiento de su fama como escritor de discursos hubo de ayudarle en el camino de la política, en la que se le ofreció un objetivo más digno de sus fuerzas. Por lo demás, Apolodoro tenía la manía de las acciones judiciales, como lo aprueban los otros 6 discursos escritos para él. Todos son espurios. Al único auténtico debemos su conservación. Es presumible que fueran hallados junto con él entre los papeles privados de Apolodoro, los cuales debieron ser registrados a la muerte de Demóstenes, porque era bien sabido que éste había trabajado alguna vez para Apolodoro. El caso es instructivo, ya que nos enseña cómo en la formación del corpus demosteniano ha entrado una regular cantidad de obras no auténticas sacadas de un archivo privado del que se presumía había de contener material de nuestro autor. El último discurso de esta serie sería el contra Neera, conocida ex cortesana a quien un aventurero político de la peor ralea había introducido junto con su hija en el mundo burgués de Atenas. La acusación era sostenida por Apolodoro en nombre del yerno. Al periodo del gobierno de Alejandro pertenece el discurso contra Xenotémides, referente a las vicisitudes por las que pasó el encargo de una nave. El orador en este caso es Demón, un pariente de Demóstenes. En la parte final, muy mutilada, nos cuenta que pidió a Demóstenes la asistencia en el proceso, pero que éste le había expuesto su posición en la vida política y la consiguiente necesidad de observar reserva en los asuntos privados. Si es verdad que Demóstenes respondió a eso, quiere decir que no compareció ya nunca más como procurador ante el tribunal desde que entró como orador en la vida pública de Atenas, lo cual de ningún modo está en contradicción con el hecho de que continuase aún durante ese periodo escribiendo discursos judiciales para otros. En el corpus de nuestro orador figuran 2 piezas, contra
Aristogitón, discursos judiciales de fondo político, en cuanto que se refieren a un pérfido demagogo que fue acusado también por Dinarco y por Licurgo. Ya Dionisio puso en tela de juicio la autenticidad de ambas. El autor de la primera, un ingenio harto mediocre, acumulaba, con una inseguridad comprensible para la época, las más disparatadas opiniones sobre el origen de las leyes. Son dones de los dioses, mandamientos de los hombres sabios y acuerdos comunes de la ciudadanía. Esta es, pues yo creo que la primera parte de esta vida y yo creo que es lo más importante y lo más fundamental de nuestro estudio, ¿no? Conocer a este joven orador que se enfrentó a dificultades de la vida, no solamente físicas, sino también respecto a la falta de sus padres, al tema de que pues su herencia fue malgastada o retenida por sus tutores y a final de cuentas él no recibió nada. Y bueno, con lo que tuvo y a través de sus medios, pues logró hacerse logógrafo. Yo supongo, por supuesto que debió de ser así para poder sobrevivir. Y después, pues bueno, nos dice que ya de cierta forma como abogado, aunque les decía propiamente no existe la figura como tal en aquel tiempo, pues bueno, realiza él ciertas acciones de defensa para pues algunos ciudadanos de Atenas e intenta pues hacer su tarea de la mejor manera posible. Yo creo que al momento vamos a dejar hasta aquí la lectura y vamos a concluir la actividad, no sin antes, pues quisiera que ustedes me den algún comentario respecto a Demóstenes, el tartamudo orador. ¿Alguien quisiera comenzar de manera voluntaria? Hola, soy Xochitl. Adelante, Xochitl. Pues bien, retomando nuevamente todas las situaciones, difíciles que Demóstenes pasó, sin embargo, eso no lo detuvo. Puso demasiado empeño para poder lograr, hacer lo que él quería y lo que tanto quiso, que es ser un orador. O sea, realmente yo creo que no lo pensó en un momento como tal, pero la vida o la situación que iba pasando, lo hizo ver que eso es lo que podía él hacer y lo que quería él hacer. Entonces, todo el empeño que él puso para poder serlo y todo lo que, pues le ayudó también finalmente a obtener muchas cosas, después de que se dio cuenta que era un gran orador. Correcto, Xochitl. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bien más, chicos. David, me da mucho gusto leerte por acá o saber que estás por aquí. Hola Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Qué te pareció la Pues lectura? igual darte, pues un agradecimiento por hacer este tipo de pláticas, para los jóvenes que nos gusta la oratoria, que estamos ahí. Me da gusto saber tanto ahora de Demóstenes. Yo recuerdo en mis clases de filosofía, pues que nada más nos daban las teorías de que era un filósofo griego y pues yo aprendí contigo que era tartamudo, ya que pues eso lo dices en las clases de oratoria, pero hoy aprender más de su historia, de cómo él fue, pues trascendiendo, ¿no? Más que nada de esa dificultad al hablar y ensayar y tener voluntad para ser un gran orador de su país, pues es muy satisfactorio saberlo. Te agradezco, Arturo, que hagas este tipo de pláticas ahí. A veces en los cursos de oratoria son tan rápidos que no podemos abarcar, pero yo creo que esta hora ha sido de muy bueno, sabe muy bien y que nos ayuda mucho, ¿no? Para conocer esta historia de este gran orador, de este filósofo. Es Gracias, correcto, Arturo. amigo. No, gracias a ti por sumarte a la actividad. No sé si Uriel o Arizú quisieran comentarnos algo más para cerrar ya
la actividad. Pues a mí sí me llamó mucho la atención, ¿no? Las cuestiones por las cuales también se va influenciando, ¿no? Como de los filósofos de Aristóteles, al parecer así mencionaba, si no me falla, y las cuestiones que va trayendo, ¿no? Este, Independientemente de que era tartamudo, creo que logra hacer que se proporcione la mejor manera de lograr un objetivo, ¿no? Aún implementándoselo en la forma en la que él se expresaba, y pues tuvo que practicar y creo que sí tienes razón en ese aspecto, ¿no? No creo que de la noche a la mañana vamos a ser los mejores, creo que es ponerle el empeño en lo que nos vamos a tener que dar. Y pues sí, me dejó un buen conocimiento. Ahora sí ya conozco al Demóstenes. No, yo no tenía la oportunidad de conocerlo, pero creo que ahora sí ha quedado un poco más claro de cómo es su proceso al que ha llegado para que sea uno de los mejores oradores y el padre de la oratoria. Correcto, Uriel. Muchísimas gracias, chicos. Ok, Yarisu, no te preocupes. Agradezco tu presencia, por supuesto, en esta sesión. Te digo, pues siempre valorando la participación de todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, agradezco también que secunden la iniciativa que hoy tenemos y por supuesto, si ustedes me lo permiten, pues seguiremos haciendo este tipo de actividades para seguir enriqueciendo un poquito este bello arte de la oratoria en cada uno de nosotros y pues ya saben, siempre procurando sobre todo que el Valle de Teotihuacán tenga este tipo de oportunidades para seguir ahondando en el bello arte de la palabra. Les reitero nuevamente mi agradecimiento y pues bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y esperen la nueva convocatoria para participar en alguna otra sesión de este tipo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, profesor, por compartir y darnos la oportunidad de estar aquí con usted. Y pues buenas noches a todos. Buenas noches, Ochiti. Muy buenas noches a todos, ¿eh? Hasta luego, buenas noches.